Entonces, vamos a continuar. Continuemos. A ver. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí se ven? Ya. Un segundito, por favor, porque se me va a acabar la batería. Ya, bueno. Ojalá que no. Entonces, vamos a seguir sobre presentación del antígeno, ¿ya? Ya, ¿se acuerdan que hemos quedado en la clase anterior? Habíamos quedado en que la célula presentadora de antígeno y todo ese fenómeno que hacía de que el antígeno presentara al esto, ¿no? Hemos quedado. Entonces, pues aquí está, opciones de puntero. Pluma. El CD8 se une al dominio de la célula diana. ¿Se acuerdan que la célula diana no es que sea célula diana, ¿no? Para los que se llaman diana, o sea, es como la célula que es la célula, digamos que es, la célula diana habla de la célula infectada, la célula que está enferma, ¿no? Entonces la célula diana que está infectada por el virus, ¿qué es lo que hace? Expresa complejo mayor de histocompatibilidad y este complejo mayor de histocompatibilidad digamos, es compatible o es reconocida por el complejo, es reconocida por el receptor, ¿no? Y el receptor más común que les he dicho es el alfa-beta, ¿ya? Entonces, como es el alfa-beta y listo. Aquí está, tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 1, beta 2 microglobulina. La célula presentadora de antígeno es lo mismo, igual, esto es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y aquí tenemos el CD4. Listo, entonces, veamos, miren, esta es la presentación del antígeno, captación o síntesis de antígeno, macrófago, aquí está el microbio extracelular, que es lo que hemos dicho, aquí está está hablando de los TEC operadores. Esto es un poquito, creo que nos hemos adelantado, y esta lámina ya la hemos visto. Esto creo que se me ha escapado de la lámina anterior. Ya, esto lo hemos visto. Esto es lo que yo les quería presentar. ¿Qué es lo normal? Lo normal, si ustedes se acuerdan, lo normal es que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, presentara al receptor del linfocito TCD4, ¿no? Eso es lo que hasta ahora en su cabeza está. En su cabeza estaba el CD4 y este es la célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Entonces la célula presentadora de antígeno presenta al péptido al CD4, ¿no? Que tiene un receptor alfa. Y después CD4 que está acá, ¿no? El CD4, ¿ya? Entonces se activan todos los CD4 y a partir de CD4 y todo se activa el linfocito B. Y eso es lo que hasta ahorita en nuestra cabeza está. Y la pregunta siempre que ustedes estarán haciendo es, ¿y qué pasa con los CD8? ¿En qué momento se activa el CD8? ¿En qué momento se activa el CD8? El CD8, miren, hay una presentación que se llama presentación cruzada de antígenos a los linfocitos TCD8 para que se multiplique. Entonces, ¿por qué ustedes dicen, ¿de dónde salió el CD8? ¿No? ¿De dónde? ¿Cómo? Aquí en ningún momento me hablan de CD8. Entonces, se llama la presentación cruzada. Entonces, aquí está, miren, aquí está el antígeno vírico de una célula infectada por virus. ¡Oh, qué sorpresa! Entonces, ¿qué hace la célula infectada por virus? La célula infectada por virus, viene el CD8, y ¡plop! Sorpresa. El virus dice, hago apoptosis, me muero, ¿no? Hago apoptosis, me muero. Entonces se murió. ¿Quién viene? El macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Se lo fagocita pues a toda la célula, ¿no? Porque aquí la clase 1 de complejo de compatibilidad
O vino el killer y el killer lo destruyó. ¿Estamos? Entonces, viene la célula dendrítica y ¡guap! Se lo come esto. Se lo come y miren cómo lo destruye. Pero esta célula dendrítica tiene una particularidad. Tiene una particularidad de poder, tiene una particularidad de poder expresar, dependiendo del tipo de virus, dependiendo del tipo de antígeno, de expresar moléculas de clase mayor de histocompatibilidad tipo 2 como tipo 1. Y aquí está, miren, clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, coestimulador, o sea, primera señal, segunda señal, ¿no? Segunda señal, primera señal, segunda señal, la tercera señal, ¿cómo está? ¿Y a quién activa? Al CD8. Dice específico frente al tumor o específico frente a este antígeno, lo que está presentando es este antígeno vírico, y saca su péptido, y el péptido es el que le va a presentar. Y comienza a tener una proliferación clonal generando mayor cantidad de CD8. Entonces, esto se llama la presentación cruzada. Esta es la presentación pues normal hacia el CD4 a partir de la célula presentadora de antígeno. Entonces, por eso es que en algunos textos ponen acá así, ¿no? Y el CD8 acá multiplicándose. Usted así, qué raro, ¿no? ¿Por qué está? Entonces, esto se llama presentación cruzada. De esa forma, los CD8 comienzan a multiplicarse. Entonces, presentación de superantígenos. Un segundito, por favorcito. Un segundito, un rapidito nada más. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que los antígenos que no están codificados por el complejo mayormente antígena, estos son los superantígenos. También, ¿no? Esta es otra pregunta ahora la pregunta de reacción cruzada, eso también va a ser bien clásico como para hacerles en el examen oral, ¿no? Pero ¿qué es un superantígeno? Esa es la pregunta en el examen oral. Las respuestas son antígenos que no están codificados por el complejo mayor de histocompatibilidad, pero como son superantígenos, no son como los aptenos son chiquitos, los que son los superantígenos son súper grandes. Son dos tipos de origen bacteriano, por ejemplo esto, ¿no? La enterotoxina estafilocócica y otros que dicen proteínas codificadas por retrovirus. ¿Cuál es su característica? Independiente, porque no solamente pueden ser estos dos tipos, ¿no? Quizás en el tiempo aparecen otros superantígenos y aparecen unos 20 superantígenos que nosotros desconocemos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que cuando me hablen de superantígeno, que no requieren procesamiento antigénico. ¿Qué significa? No necesito estar siendo mi endosoma, siendo ahí para presentarlo, ¿no? La unión del superantígeno al complejo es directa y de alta avidez a cierta secuencia de las cadenas beta del receptor de célula T. Entonces, no necesitan ser presentadas así. Miren, lo normal, ¿cuál es? Que esto, ¿no? Lo normal es que la célula presentadora de antígeno es presentado al receptor de célula T, pero acá no. Entonces, como les dije que es un superantígeno, es grande. Y hay una cuestión que está acá que nos dice, ¿no? Es de alta avidez a ciertas secuencias de la cadena beta del receptor de célula T, a la cadena beta, tanto del receptor de célula T como al receptor de la célula, al componente del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno, ¿no? A la cadena beta. ¿Ya? Entonces, así, este es el superantígeno que nos va a dar respuestas igual para activación del linfocito T. Este es el linfocito T y sus orígenes, eso ya lo hemos visto. Y algunas cosas que van a diferenciar los linfocitos T respecto de los otros linfocitos. Se desarrolla en el timo, es el único que desarrolla. Se denomina T por originarse en el timo y los B en la médula ósea. Por eso es que hay un fenómeno que se llama selección negativa. O sea, la selección negativa es cuando el cuerpo le presenta a los linfocitos T y a los linfocitos B, cuando les presenta o los expone
ante autoantígenos, o sea, a componentes propios de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Entonces, si lo presentas, ¿qué hace estos? Digamos, hacen lisis, cambian la forma de sus receptores, una serie de cosas se vuelven anérgicos, entonces una serie de particularidades que hacen que digamos, no tenga respuesta. O sea, hacen una selección negativa. Mueren o no responden. Entonces, la selección negativa de los linfocitos T es en el timo y la selección negativa central, así se llama, central de los linfocitos B es en la médula ósea. Poseen el receptor de célula T, es una molécula de reconocimiento específica para cada antígeno, como las inmunoglobulinas, o sea, parecido a las inmunoglobulinas, pero solo está presente en la membrana y no se libera, ¿ya? Esa es otra característica. Y ustedes se han dado cuenta, tienen 2 cadenas, igual y parecido a las inmunoglobulinas, pero pues no se libera, sino están adheridos a la membrana. Presentan heterogeneidad funcional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos pueden tener, pues, lo que dicen, ¿no? Citocolaboradores, citotóxicos en varios, y pueden ser de diferente, o sea, las características funcionales pueden ser diferentes a pesar de que anatómicamente sean lo mismo, ¿no? Están sujetos a la restricción histocompatible. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el CD8 reconoce a los de clase 1 y el CD4 reconoce a los de clase 2. ¿Ven? Eso por eso dice tienen restricción histocompatible. Entonces vamos a hablar tanto de los receptores de la célula T, de los linfocitos T. Entonces, tenemos los linfocitos T, hay 2 tipos de receptores, los alfa-beta y los gamma-delta. ¿Ya? Los alfa-beta y los gamma-delta. Los alfa-beta son los más comunes, son cerca del 95%, y los gamma-delta son el 5%. Los alfa-beta reconocen, pues, péptidos principalmente, y los gamma-delta pueden reconocer una variedad de digamos, diferentes péptidos, ¿no? ARN o entre otras cosas. Tenemos linfocitos de CD4, CD8 y los killer que podemos también tener ahí. Los linfocitos T con receptores alfa-beta. Entonces, la estructura alfa-beta o gamma-delta. Y siempre su complejo accesorio al lado, ¿se acuerdan? Entonces, siempre hemos dicho, al lado del receptor va a estar ese doctor que hablaba, dice, está su chaperón, ¿no? O sea, al costado, su compañero de toda la vida, porque si no, no funciona. Entonces tenemos acá el receptor de célula T, alfa, beta y gamma delta, de estructura parecida. Mira, tiene una región variable constante, región transmembrana y región citoplasmática. Esta es la característica, es muy pequeñita, ¿no? Y tenemos al complejo CD3, todos con gran capacidad de fosforilación. Miren, todo esto es un complejo, se le llama el CD3, que es característica de todos los linfocitos T. Entonces, tenemos el receptor de célula T juntos con el CD3. Relación estructural del receptor de célula T con los CD3. Alfa, beta y están acá. Miren, entonces cuando aquí tengo el bolsillo aquí tenemos la interacción con el péptido y este es reconocido por todo este sistema de fosforilación CD3, receptor de célula T, y se empieza a fosforilar para iniciar toda una cascada de activación. ¿Ya? También aquí, ¿qué nos falta? El CD4 o el CD8, ¿no? Entonces, esto es, ya hemos dicho que la alfa-beta es semejante a la estructura de una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué tenemos? Moléculas accesorias, membranas accesorias, ¿no? O receptores accesorios, que podríamos decir. Entonces, ¿qué tenemos? A los accesorios son CD4 y CD8. El CD4 y CD8 son los que le van a dar la característica en general, ¿no? Correceptores con base en sus capacidades de reconocer el complejo mayor isocompatibilidad y sus funciones en la traducción de señales.
el CD4 y el CD8. ¿Cómo están? Entonces, ¿qué hacemos? CD4 clase 2, CD8 clase 1, y aquí vamos a encontrar otros también que vamos a encontrar en la superficie, ¿no? Otros marcadores, otras moléculas accesorias, por ejemplo, el CD28. El CD28 que se liga al B7. Si alguien se acuerda, ¿qué relación existe entre el CD28 y el B7? El CD28 y el B7, ¿qué relación existe? ¿Coestimulador? No tanto como estimulador. Exacto, la palabra es la segunda señal. Está bien, puede entenderse como coestimulador, pero o sea, la palabra es en sí la segunda señal. Y el CTLA4, que es una molécula que también se activa, pero hace función inversa al CD28. Entonces, ¿cuál sería la función del CTLA4? Le estoy diciendo, hace una relación inversa al CD28. A ver. A ver. Exacto, inhibición, ajá, aquí está, inhibe la segunda señal, excelente. Inhibe a la segunda señal, ¿no? Entonces eso es lo importante. Si el CD28 y B7 participan en que en la segunda señal, el CTLA4 inhibe a la segunda señal. Otro detalle, el CD28 con el B7 se juntan, ¿no? Entonces, y se van a juntar los dos. Primera señal con segunda señal. ¿Qué está haciendo este linfocito T? Se está activando, está multiplicando, está todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El CTLA4 en un momento desplaza al CD28 y se junta con el B7. ¿Para qué? Porque tiene que finalizar el fenómeno de activación. O sea, también para inhibir la segunda señal, pero eso nos permite finalizar el fenómeno de activación del linfocito T. Entonces, traducción de señal, adherencia, ¿no? Bueno, traducción de señal sí, ¿no? Receptor T y reconocimiento antigénico. Entonces también tenemos acá receptor de célula T. La mayoría de linfocitos T reconocen solo péptidos. La mayoría, digo, ¿no? Entonces el otro es un correceptor. Ya le hemos dicho, CD8 y CD4 son correceptores. Otra máxima, no reconocen al antígeno en su forma natural. Eso ya no lo repito más. Ya pues, o sea, esta lámina nos está repitiendo lo mismo que hemos hecho. Entonces, los correceptores, ¿qué es lo que hacen? Miren, lo que les decía, aquí está el CD3, aquí está, y vamos a ver que aquí está el CD28 con la B7. Entonces, esto es la segunda señal, aquí está la primera señal. ¿Ya? Este fenómeno. Lo demás es, bueno, es mucho más complejo, entonces la señal es... Esto es lo que en un momento ustedes lo llaman como sinapsis inmunológica. Los de clase 1 también. Y miren quién está acá, es el CD4. El CD4. También participa en el fenómeno para la activación de la célula. Aquí está el CD4, ¿lo ven? Este es el CD4. Y lo mismo acá con el CD8, ¿no? Lo mismo acá con el CD8. ¿Ya? Entonces, vamos a reconocer algunos receptores que están en la pared, en la superficie de la membrana citoplasmática. Tenemos a los receptores de célula T, alfa, beta, los más conocidos, tenemos el CD3. Entonces, otro que estos son para el reconocimiento del antígeno de señalización, esto es importante, los correceptores CD4 y CD8 que les hablé, moléculas coestimuladoras, ¿está bien? CD28 y CD40L, ¿esto es para qué? Para estimulación del linfocito B, ¿no? Moléculas de adhesión y el fin de la activación CTLA4.
Y a partir de esto vamos a reconocer algunos subpoblaciones, ¿no? T helper 1, T helper 2, T helper 17 y linfocitos TREG, que son CD4, ¿no? T helper 1, T helper 2, T helper 17. Los más conocidos. Entonces, linfocitos de inmunidad celular que decimos que tienen una gran especificidad antigénica. Reconocen un antígeno definido y determinado, no reconocen otra cosa. Son diversos, ¿no? O sea, por cada uno de los antígenos encontrarían en contacto a lo largo de la vida, ¿no? O sea, vamos a reconocer, es bien específico. Expansión clonal. La expansión clonal depende de la secreción de la interleuquina 2, ¿no? Pero solamente para el correspondiente al antígeno que lo estimula. Su especialización está dada en el T helper 1, T helper 2, eso es dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué y de lo que secreta, ¿no? Lo que secreta es el que le da la particularidad, porque todos los T helper son igualitos, todos los T helper son igualitos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la secreción que tiene, ¿no? T helper 1, T helper 2, cuál es el tipo o calidad de secreción que tiene, porque la respuesta a estos va a activar a diferentes células. Memoria, bueno, eso sí, tienen todos memoria. Entonces los linfocitos receptores son dos, pues alfa, beta y gamma delta que les decía, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar un CD3 del 100% y en el CD4, el CD8 vamos a encontrar en los diferentes tipos de célula. De todos los linfocitos, ¿cuál es el más, tenemos en mayor cantidad? Los CD4. Y aquí vemos, ¿no? Los gamma delta que no tienen y los alfa beta que se pueden dividir en CD4 y CD8 y aquí en T helper 1 y en T helper 2 y los otros T helper que vamos a ver. Esta lámina es antigua, pero muy simpática y muy bonita, donde dice que ¿se acuerdan? El T helper comienza a secretar, por ejemplo, interleucina 12 y este T helper se convierte en T helper 1, ¿ya? Incluso esta célula presentadora de antígeno viene acá, le da T helper 12 y comienza a formar T helper 1. Entonces, para formar el T helper 2, también le ha dado IL4. Y T helper, pues, comienza a generar T helper 2. Y miren, el tipo, todos T helper son parecidos, ¿no? Si ustedes le quitan, ¿qué dirían? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el número, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tipo de secreción. Interferón gamma, interleuquina 2, leucotrienos. Aquí interleuquina 4, 5 y 13. Interleuquina 7, interleuquina 6. Y miren, y T helper se diferencia por la interleuquina 10 y secreta interleuquina 10. Entonces estos son los TREG reguladores, son los linfocitos T reguladores conocidos como TREG. Y aquí viene lo bonito. Entonces ustedes, hasta aquí teníamos cómo se diferenciábamos, lo reconocíamos que hay un T helper 1, T helper 2, T helper y todos los T helper, los más tres importantes, T helper 1, T helper 2 y T helper 17. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? La célula dendrítica, miren, empezamos, ¿ya? ¿Todos están atentos? Sí. Entonces, ¿qué lo presenta el linfocito T virgen? Primera señal, segunda señal, ¡opa! La tercera señal viene con la interleuquina 12. Se activó, ¿no? Con el macrófago se activó con la interleuquina 12, ¿no? Esta interleuquina 12 también hace que haya todo un fenómeno de activación, porque ya viene primera señal, segunda señal y comienza a activarse y reconocen pues a la interleuquina 12. Y esta interleuquina 12 permite que se formen los T helper 1 e inhibe la formación de otros tipos de T helper. ¿Ya? Inhibe la formación de otros tipos de helper. Pero T helper virgen secreta interferón gamma, ¿no? Es en menor cantidad, pero secreta interferón gamma. Y la secreción de interferón gamma permite, pues, que la activación sea mucho mayor.
Esto se llama efecto autocrino y mayor interferón gamma, ¿ves? Entonces, secreta mayor interferón gamma el TGLP1. ¿Cuál es la función principal del TGLP1? Secretar interferón gamma y secretar interleucina 2. ¿Para qué me sirve el interferón gamma? Para decirle al macrófago hasta mucho más potente, mucho más todo, ¿no? Entonces aquí también a quién le ha devuelto, pues el linfocito T virgen le ha devuelto a quién, interferón gamma le ha devuelto a la célula, ¿no? A la dendrítica, y la dendrítica se hizo más comelón. Entonces también le da el natural killer, o sea, lo que el natural killer da IL-12 y parte de interferón gamma también, pero no es lo común. Diferenciación en TGLPR2, y esto sí un poquito que les va a causar dolor de cabeza, porque yo siempre les he dicho que el TGLPR2 activa por intermedio del IL-4, activa a la formación de las plaquetas. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero aquí en el ABAS es un poquito más directo y más específico, ¿no? Entonces dice que el TGLPR2 está asociado a la defensa contra los parásitos. Vienen los helmintos, bueno, son destruidos, se fagocitan, la célula dendrítica viene, el linfocito T virgen lo mismo, ¿no? Entonces igual secreta IL-4, este linfocito T virgen se comienza a secretar IL-4 y hace una suerte de efecto autocrino para mayor activación e inhibe que se formen los TGLP1 y los TGLP17. Y también los mastocitos de alguna forma estimulan mayor producción de alguna forma de IL-4 y hacen que pues este IL-4 producido por esto, o sea, este IL-4 se va allá y también se va acá, hace que se produzca al efecto autocrino mayor activación, y esta activación comienza a formar a los TGLPR2. Mientras secreta IL-4 y comienza a formar TGLPR2. ¿Y qué hacen? Estimulan a la actividad de los eosinófilos, dice, ¿no? A la actividad de los eosinófilos. ¿Ya? Por ahí alguien me ha dicho, doctor, ¿qué es el STAT? ¿Qué es el GATA? Nada. Por ahora, esto es inmunología básica, no necesitamos por lo menos entender. A los que quieran, pues bueno, buenamente lean, ¿no? Ahora, verdad que va a haber un curso de inmunología clínica, es precioso, pero yo me he inscrito ahí, no he podido asistir por el tiempo, pero es que ustedes desean, pueden inscribirse, ¿no? Cuesta 50 soles, creo, para estudiantes. Es muy bonito. Y ahí pueden entender lo que estamos, ¿por qué? Porque tenemos una base, ¿no? Entonces acá tenemos a linfocitos TGLPR2 que van a secretar IL-4, IL-5 y IL-13. Y ahorita vamos a ver después para qué. Entonces, si los antígenos que son a partir de los helmintos, entonces, ¿para qué me sirve? Para estimular, ¿a qué? La producción de estimular la sensibilización de los mastocitos y la actividad de los eosinófilos. Proliferación clonal, que les dije, participa aquí en la interleucina 2. Esto es lo que me interesa aquí. La proliferación clonal está asociado a la interleucina 2. Entonces, lo mismo, linfocito TGLPR1, TGLPR2 y L2 interferón gamma. Lo mismo, aquí el IL-4, ¿no? De los dos que hemos aprendido, TGLPR1 y TGLPR2. TGLPR1 y TGLPR2, la producción de ¿Y por qué les doy esto, no? Porque aquí, en este libro, que es diferente a la ABAS, hablan que el linfocito Helper también participa en la activación de los linfocitos B. Y ese es un concepto que todavía perdura, ¿no? Entonces, hay otro, en el ABAS, como vamos a ver en un cuadro después, habla pues de que hay linfocitos T que son especiales, ¿no? Que le puso un nombre especial, que solamente son los que activan al linfocito B. Pero en este libro dice que el TGLPR2 también participa por secreción de IL-4 a la activación de los linfocitos B. Activación de macrófagos y linfocitos de los macrófagos B, de los macrófagos por interferón gamma. Y la producción de anticuerpos, pero digamos que es de menor medida que los demás. El TGLPR1 es para proliferación clonal de TGLP.
Entonces, subpoblaciones de linfocitos T, T reguladores, eso lo hemos visto. Y aquí está. T-helper 1, T-helper 2, morfológicamente son iguales. ¿Por qué se diferencian? Por el tipo de secreción. Esa pregunta de algunos exámenes, este examen puede venir también. ¿Por qué se diferencian? Por el tipo de secreción. Y L2, interferón gamma, y L4, y L5, y L6, ¿ve? Y los 3 que son CD4 y los citotóxicos, que reconocen. Bueno, esto es fácil. ¿Cuál es la función de los CD4? Activación de las células dendríticas durante la presentación. A ver, ¿quién me explica esto? O sea, alguien que me diga rapidito. ¿Por qué dice activación de las células dendríticas durante la presentación del antígeno? Profesor, si mal no recuerdo, esta célula, si mal no recuerdo el CD4, lo que hacía era a recibir una estimulación, que si mal no recuerdo, premiaban a la célula con interferón para que se potencie. Ajá, ¿Eso es la respuesta? Exacto, Sergio. Exacto, Sergio. Va sumando, Sergio, va sumando. Entonces, reclutamiento está muy bien lo que dice Sergio, ¿no? Es una activación de las células dendríticas. Digamos, yo te recibo y yo te doy también. Reclutamiento y activación de los linfocitos TCD8, ¿ya? Entonces, lo otro, señalización de la expansión de los linfocitos B. ¿Quién lo va a hacer esto? Los T-helper 2, ¿no? Los T-helper 2. Secreción de citocina responsable de crecimiento y diferenciación celular, interleucina 2. Regulación de las reacciones inmunitarias, interleucina 10. Funciones de los citotóxicos, hablemos acá de los T-helper. Defensa contra los virus, defensa contra el cuerpo extraño. Tejidos extraños, ya lo hemos visto, ¿no? Reconocen complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, aquí es un lapsus. Y su señal principal de activación es la IL2, como hemos visto en la anterior vez. Su principal, esto es de la reacción cruzada, ¿se acuerdan? La reacción cruzada. Su principal señal de activación es la interleucina 2. El mecanismo para analizar células y proteínas de granulocitos parecidos, ¿no? Al natural killer. Perforina, el otro era granzimas, y aquí van citocinas tóxicas y que estimulan e inducen la apoptosis, parecidos a los natural killer, parecidos. Los T reguladores, se les conoce como TREG, que también son CD4, estos son CD4, son mediadores potentes de la tolerancia inmunitaria, conocidos como TREG. Se considera importante en la regulación de los linfocitos T autorreactivos, que miren qué es lo que sucede. Esto es un linfocito, esto es una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Esta es una célula presentadora de antígeno. Esto es un CD4. ¿Ya? Entonces, este es un CD4. Esta célula presentadora de antígeno le está presentando el núcleo de una célula, digamos. El núcleo, ¿no? El núcleo de un, no sé, de X célula. O X grupo celular. Entonces el CD4 medio flojón, dice, bueno, qué raro, ¿no? Me estás presentando. Pero aquí, ¿quién está de observador? Quien está de observador es el TREG. Entonces el TREG, con sus ojos rápidos, mira, no, este compadre, este CPA le está presentando ¿qué? Está presentando un autoantígeno. ¿Qué es un autoantígeno? Está presentando, digamos, un antígeno, un componente propio de su cuerpo que si este CD4 se prolifera, va a hacer daño al cuerpo. Por lo tanto, que secreta e inhibe la actividad del CPA y del CD4, secretando una citocina IL-10. IL-10. Esa es una forma. Entonces, por eso dice regulan las linfocitos T autorreactivos. ¿Qué significa? Si es que no estuviese este IL-10, este CD4 sería un linfocito T autorreactivo porque ha reaccionado a un autoanticuerpo. Ha reaccionado a un autoantígeno, perdón. Entonces ha generado linfocitos T autorreactivos. Esta es la generación de interleucina 10
Y también lo otro es contacto célula-célula, ¿no? Imagínense que el 3 está acá. El 3 es su CD4, ¿no? Entonces la célula presentadora de antígenos le presenta y lo inhibe. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver cómo expresa en su superficie CTLA4. Entonces, induce también el contacto induce a que esta célula presentadora de antígeno exprese CTLA4. CTLA4. ¿No? Entonces, al expresar CTLA4, ¿qué va a suceder? Ya no se va a activar. ¿Ven? Entonces, el policía es el 3. Que el policía no, es el que regula. El que regula es el 3. El 3 es el que regula toda la actividad. Entonces, una vez que el 3 reconoce o permite reconocer, y eso es lo que hace. Expresión de la superficie del CTLA4, que les decía acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esto es lo normal. CD86 o B7 con el CD28, ¿ya? CD86, CD80 y CD86 hay bastante en los macrófagos, ¿no? Que es parecido al B7. Entonces dice activación de la expresión. ¿Qué ha hecho? El 3 se ha metido por acá. Se ha metido por acá y con la célula dendrítica, opa, ¿qué hizo? Aquí, la expresión de CTLA4 y que ha generado que falle la señal. ¿Ya? Entonces, el 3 es el que ha ocasionado todo este lío. Aquí está el otro, ¿ve? Contacto de célula-célula. El 3 que ha hecho ha inhibido la actividad de la célula dendrítica, ¿no? Ha generado interleuquina 10 que ha inhibido y ha suprimido todos. Mira, ha suprimido toda la respuesta. Acá la célula dendrítica, ha suprimido al TGL perfector, a todos los ha suprimido. Secreción de inmunosupresoras, citocinas. Efectos favorables de los 3: controlan la homeostasis, o sea, pues controlan la cantidad de células de linfocitos T, previenen enfermedades autoinmunes, y cuando nosotros veamos la parte de autoinmunidad, vamos a ver que el aprender inmunología básica es súper importante porque se mete con todo. Por ejemplo, dice, no, doctor, yo quiero ser endocrinólogo, ya le he dicho, ¿no? Ah, endocrinólogo, perfecto. ¿Y aquí es endocrinólogo? Muy bien. No, ¿para qué voy a ver inmunología? Me gusta solamente, quiero escuchar la clase del maestro González. Suficiente. Con eso ya me voy directo a ser endocrinólogo. Ah, pero lo que no saben, que por ejemplo la enfermedad de Graves es una enfermedad inmunológica, tiene una base inmunológica. La enfermedad por ejemplo, la enfermedad la de Addison, tiene un componente inmunológico, ¿no? Otro dice, yo voy a ser reumatólogo, pues sépase todo, ¿no? Doctor, no, yo voy a ser cardiólogo, a mí me importa la inmunología. No te importa la inmunología. Por ejemplo, dices, no, me voy doctor, ¿sabes qué? No, por ahí dice, no, te metes a una investigación de células madre para mejorar la respuesta a los infartos miocardio. No, tienes que saber inmunología, ¿no? Hay endocarditis, autoinmunes. Quiero ser neurólogo. Hay también, por ejemplo, el Guillain-Barré tiene un componente inmunológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, la inmunología está todo, pero que previene enfermedades autoinmunes, los 3 tienen que saber que es un 3, ¿no? Inducen tolerancia a trasplantes, eso sí. Evitan el rechazo inmunológico del feto, por eso están metidos. Pero interfieren negativamente en la respuesta inmune contra tumores. Y eso es lo malo, eso es una cosa negativa, ¿no? Porque imagínense, los tumores, ¿qué son? Son aglomeración o crecimiento de los, digamos, de población incontroladamente, ¿no? Por ejemplo, una población celular alfa, por ejemplo, lo normal es que tenga unas 3 alfitas, pero ¿qué pasa? Ahí descontroladamente va creciendo y creciendo, creciendo esto, ¿no? O sea, es un monstruo que no lo para nada. Entonces, esto se hace un tumor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El TREG, ¿qué es lo normal? Si comienzan a formarse así, el TREG dice, no, pues lo que está creciendo, ¿qué es? Está creciendo algo propio de ti, entonces inhibe, ¿no? Interfieren en la respuesta inmune efectiva contra enfermedades infecciosas. También, ¿no? Porque a veces hay reacciones cruzadas que hacen que nosotros no podamos tener una respuesta adecuada. Disminuye la intensidad de la respuesta inducida por vacunas. Eso es, digamos, ese es un concepto que se asocia al uso de las vacunas contra los virus. La respuesta inmunológica, por tanto, está dada por reconocimiento del antígeno, se activa el linfocito T y la expansión clonal por IL-2, ¿no? El T-helper 1, T-helper 2 y hemos visto el T-helper 17. Y lo que faltaría ahorita ver es la función efectora de las subpoblaciones del linfocito T. Entonces, la activación se va a dar, pues, ¿por qué? Porque ya viene acá en todo el linfocito. ¿Y dónde se va a dar el reconocimiento del linfocito T? Con la célula presentadora de antígeno se va a dar en el ganglio. Entonces, en ese ganglio se va a producir la interacción de célula a célula. Aquí este péptido, clase 2, y la segunda señal. Y las moléculas de adhesión, ¿no? El FA y el ICAM. Pero acá la segunda señal, el CD28 con el B7. CD28 con el B7. Y el equipo CD3, receptor de célula T, y el correceptor, que es el CD4. Entonces, ¿qué se da? Repasando todo esto. Primera señal. CD4, CD3 y receptor y célula complejo medio de compatibilidad. Segunda señal, interacciones de coestimulación, el B7 con el CD28, ¿no? Y la tercera señal que dicen es la secreción paracrina. Por ejemplo, que le decía del IL-12, ¿no? O el IL-4. Y la autocrina, cuando una vez que está el linfocito T, secreta IL-2 y autocrinamente va para que se va estimulando y más y más y más. Por eso tiene una regulación autocrina, ¿no? Entonces son 3 señales. Ahora, en algunos textos, y algunos son bien rígidos, solo dice que tiene 2 señales, ¿no? Nosotros hemos puesto que la tercera señal es la señal paracrina. Entonces, los coestimuladores que hablábamos, ¿no? El CD28, deficiente en APC en reposo, deficiente en coestimuladores, entonces no responde, ¿ya? Entonces, cuando ya está activado el B7 y el CD28, si hay una respuesta, y más las citocinas, todos estos permiten una activación para generar un linfocito T reactivo. Eso quiero que esto ustedes lo sepan, ¿no? Reactivo. Si me presentan un péptido, que es digamos, es parte de una parte de mi cuerpo, entonces va a generar linfocitos T autorreactivos. Entonces, linfocitos T reactivos, ¿por qué? Porque este antígeno es extraño. Y la generación de interleucina 2 y la multiplicación y proliferación clonal de los linfocitos T, que se vuelven linfocitos T efectores y linfocitos T memoria, ¿no? Entonces esto con la secreción de interleucina 2. Si secreta interleucina 4, interleucina 17, van a formar los T-helper, los otros T-helper. Aquí está. Ahora, cuando le presenta, por ejemplo, acá en este caso, le está presentando, puede presentarle un autoantígeno, entonces no se expresa, no se expresa el B7, ¿no? Al no expresar el B7 no voy a tener respuesta. Pues se lo presenta ahora en reposo deficiente en coestimuladores. Por lo tanto, que va a haber una anergia, y la anergia es la incapacidad que tenemos de responder ante un estímulo. Por suerte es un autoantígeno. Entonces aquí tenemos algunas cositas más de activación. La segunda señal, a propósito de la segunda señal, ¿qué decimos?
dice la señal 1, siempre va a ser la señal 1, ¿no? Con el CD3 es la que va a estimular. Pero necesitamos de la segunda señal. La segunda señal necesitamos del CD28 con el B7. La segunda señal, miren, ¿ven? La primera señal, la segunda señal y esta es la tercera señal. Son las 3 señales que hay acá, ¿no? Entonces vemos, dice, una vez que ocurre la señal 1 de reconocimiento, se produce la expresión de CD40 en los linfocitos T. Están los linfocitos T, CD40, L, o sea, el receptor de CD40, la interacción con CD40 producida por las células dendríticas, y esto está en relación con qué. ¿Por qué? Porque dice que este ligando de CD40L, CD40 ligando con el CD40, permite que la célula dendrítica exprese el B7. Es lo que dice. No va a permitir que exprese el B7, si ustedes se dan cuenta, miren. Acá expresa el CD40L, de aquí viene y recién aparece el B7. Entonces, la unión del CD40L ligando con el CD40 va a permitir que se exprese aquí el CD80 o CD86, el B7, en las células dendríticas e interaccionen con el CD28. ¿Ven? Entonces, esto lo puestan como importante. Y cuando se expresa el CTLA4 se inhibe, ¿no? Se inhibe porque y se finaliza la señalización. Entonces, para recordar, ya hay tres tipos de, digamos, de momentos en la activación. Entonces, esto es importantísimo, ¿eh? Porque ustedes lo que tienen que hacer en el examen oral es cómo se activa el linfocito. Esa activación, por ejemplo, esa lo deben saber de memoria, ¿no? Cómo se activa el T, cómo se activa el B. Ajá. Cómo se activa el T, cómo se activa el B, eso sí de memoria, ¿no? Contracción de la respuesta inmune, el papel del CTLA4. El CTLA4, pues el CD28, miren, y aquí el CTLA4, va a hacer, el B7 es el mismo, va a inhibir a la actividad. Esto es estimula y esto es inhibe. Acuérdense, el CTLA4 va a inhibir la activación celular, va a finalizar la activación celular del linfocito T. Bloqueo terapéutico, y esto es lo lindo, miren, ¿ven? B7 se activa, CD28, fenomenal. Ah, y le pusieron una inmunoglobulina tipo CTLA4. Por lo tanto, se bloqueó de la coestimulación, por lo tanto, ¿en qué momento, qué tipo de péptidos, por ejemplo, nos convendría, qué tipo de antígenos nos convendría bloquear como con una inmunoglobulina tipo CTLA4? A ver, chicos, ¿qué tipo de inmunoglobulina no nos permitiría? ¿Qué tipo de antígenos deberíamos de bloquear con el CTLA4, con una inmunoglobulina parecida al CTLA4? ¿Para qué tipo de enfermedades nos valdría? A ver. Exacto, ¿no? Para las enfermedades autoinmunes. Para las enfermedades autoinmunes importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tener un autoantígeno, pues. Es un autoantígeno. No me puede, por eso es que si inhibo la segunda señal, este linfocito ya nos va a ser un linfocito T autorreactivo. Activación finalmente de todo esto, dice aquí está la activación cruzada, por ejemplo le decía en algunos textos, ¿no? La activación cruzada, célula presentadora de antígeno, activa de forma cruzada y comienza a generar IL2 y aquí también IL2, miren CD4 virgen, CD8 virgen, comienza a generar proliferación clonal, los dos son IL2 y finalmente de la expansión clonal se van a diferenciar en una C4 efectora, una CD4 memoria, una CD8 efectora y una CD8 memoria. En el COVID, por ejemplo, lo que se establece, ustedes se han dado cuenta y a ver, hagan una crítica a lo que voy a decirles. Por ejemplo, esta noche van a hacer, pues, ¿no? Van el lunes médico y ahí que va a estar interesante escucharle a la ponente y va a hablar sobre alimentación e inmunidad. ¿No? ¿O no?
¿O van a estar o no en el lunes médico? ¿Sí? A ver, ¿quién va a estar? Leticia va a estar. ¿Los demás? Todos van a estar muy bien, ¿eh? Porque les obligan. Seriel está descansando. Sí, voy a estar muy bien, Sergio. Entonces, ¿cómo se llama? Esto sería importante escucharlo en la noche, ¿no? Por ejemplo, ese concepto que yo tengo, quizás yo todavía tengo el concepto, ¿no? O sea, si es la vitamina C, la vitamina D y el zinc, digamos, son alimentos que están asociados para mejorar la inmunidad, ¿no? Pero yo no le encuentro, o sea, sentido si es que como, o sea, dar toneladas, o sea, por ejemplo, no, yo estoy enfermo y me van a poner vitamina C en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Si quiero tomar vitamina C va a ser mi jugo de naranja, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, no hay razón, ¿no? Vitamina D endovenoso, o zinc en la mañana, en la tarde, o sea, no le veo sentido, ¿no? Lo que sí le he encontrado un poco digamos, de sentido a esto cuando tu alimentación regular está en adecuado equilibrio con este tipo de nutrientes, ¿no? Pero que lo hayas tenido, pues, ¿para qué te vas a tener un golpe de lo que ya normalmente tienes? ¿No? Entonces eso sería interesante en la noche esto, ¿no? Ahora, otra pregunta, a ver qué les hago a ustedes si han estado en este razonamiento. ¿Tú sería si no hay presencia del CD28? Si no hay presencia del CD28, ¿qué pasaría? No se activaría, pues. No se activaría todo el sistema, ¿no? Por eso participa en la segunda señal. Chicos, una pregunta, a ver. A propósito, hasta lo que estamos aprendiendo, hay una inmunidad humoral y una inmunidad celular, ¿no? Listo. Entonces, viene un paciente, ustedes pues ya el tiempo ha cambiado de aquí a 3 años, ¿no? Viene un paciente y les dice, doctor, aquí en mi centro de salud, en su centro de salud donde usted trabaja, me han vacunado. Y me han vacunado y resulta que no he buscado me he sacado mi prueba rápida y no me sale ninguna inmunoglobulina o me sale escasa cantidad de inmunoglobulina. Le pregunta es, ¿este hombre está protegido o no está protegido? Y si está protegido, ¿qué explicación le daría? A ver, ¿quién me dice? A ver. A ver, de los que están en clase. ¿Nadie? ¿No hay nadie? No sé, dice Leti. Bueno, esa es una buena respuesta. Dice, no estaría. Dice Nicole. Lacey dice, creo que no. Depende del tiempo. Si es positivo más de un mes, creo que no aparecerá nada en la prueba. Espera, no, está bien, no hay problema si te equivocas. Creo que no, dice. A ver. Ya ven, ¿nadie más? Yari dice, ¿no? No, chicos, o sea, el hecho de que, por ejemplo, cuando ustedes se vacunen y que no les salga las inmunoglobulinas, es que probablemente, pues, nosotros, ¿qué sucede? El tipo de respuesta que puede haber, hay 2 tipos de respuesta, ¿no? De inmunidad humoral y de inmunidad celular. Digamos, que tú no tengas un tipo de respuesta humoral que sea, digamos, sensible a la ubicación por el examen auxiliar, no significa que tu inmunidad celular esté bien y tu inmunidad celular no lo dosas.
Y tu inmunidad celular está basada en ¿qué? En CD4 memoria y CD8 memoria. CD4 y CD8 memoria. Así que no se puede, entonces la vacuna al fin es crear los anticuerpos, pero no es lo mismo si te da el COVID, creas tus propios anticuerpos. Claro, tus propios anticuerpos los creas, pues. Tú creas tus propios anticuerpos y la vacuna es, por eso cuando hablemos de vacunas, o tu compañero que hable de vacunas por COVID, vamos a ver que la intención final es crear anticuerpos, no solamente anticuerpos, pues tienes que crear ¿qué? Tienes que crear CD4 memoria y tienes que crear CD8 memoria, y tienes que crear linfocitos B memoria también, ¿no? Linfocitos B memoria. Y no significa que vas a estar en tu dosis alta siempre de inmunoglobulina G, pues. Ajá. Dice, y crea tu propio. Entonces, si es así, la vacuna no tiene sentido, porque si te da el virus, crea los propios tuyos. Sí, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes, eso va a depender de qué también, ¿no? Va a tener dependiente de qué. Porque si tú te vas, por ejemplo, tienes una infección por COVID, digamos, si es leve o moderado, pues puedes tener, digamos, un incremento de inmunoglobulinas, o incremento, una respuesta de inmunoglobulinas, de células de linfocitos T y B y todos estos, pero que no te van a defender adecuadamente. Más con la vacuna, pues hasta la exposición es mayor para el tipo de germen, ¿no? La exposición es mayor para la cantidad de virus. ¿Por qué? Porque son virus, en el caso de Sinopharm, por ejemplo, son virus atenuados, ¿no? Entonces estimulan mayormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si con la infección natural, digamos, tuviste como 10 anticuerpos, ¿no? Con la vacuna va a ser como 100, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te has expuesto es a una cantidad digamos, a una cantidad de COVID mayor, pero digamos, de letalidad mucho menos que el virus natural, ¿no? Imagínate, o sea, por ejemplo, los que están graves en la UCI, con todos, con compromiso pulmonar inmenso, todos, es porque han hecho una exposición grande, pues, y esa exposición grande, pues, se han expuesto a 100, digamos, a 100 COVID, pero 100 COVID naturales, ¿no? O sea, 100 COVID no atenuados, son 100 COVID brutales. Por eso tu respuesta es brutal y tu respuesta, tu inmunoglobulina es mayor, ¿no? Eso no se considera, o sea, eso no considera que te han protegido porque necesitas este tipo de refuerzos, ¿ya? Porque las inmunoglobulinas que han sido, digamos, creadas por una infección, han observado que se van perdiendo y son, digamos, a los 2 o 3 meses. 3 meses ya no tienes, ¿no? Hasta 3 meses te puedes considerar como una vacuna, entre comillas, natural. Lo que necesitamos es un refuerzo, ¿no? Pues, o sea, hacen las características de las vacunas que hacen que estas inmunoglobulinas pues persistan, ¿no? Algunas ya nos dirán en el tiempo, cuánto tiempo se ven estas inmunoglobulinas en el cuerpo, 6 meses o refuerzos al año, no sé, pues no es que te pones y toda la vida, ¿no? Así con la influencia aparecen unos subtipos y estas vacunas van a tener que siendo mejoradas. ¿Ya? ¿Sería? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí me dio el COVID. Yo tuve un día, me dio el COVID a los 5 días. Después de los 5 días empecé a hacer la infección y pues, obviamente terminé en el hospital, ¿no? Con oxígeno y con todo lo que, no sé si ustedes se enteraron o no, pero el detalle que pues, la pasé mal. Entonces me dio un COVID entre leve, moderado, por ahí que por ahí más moderado que leve. El detalle que probablemente yo hice pues anticuerpos naturales, ¿no? Más los anticuerpos que fue creado por la vacuna. Y bueno, en mi segunda dosis de vacuna, que me lo puse al mes y medio creo de hacer la enfermedad, ya
aparentemente yo puedo estar, digamos, protegido, entre comillas, ¿no? Para no hacer una enfermedad grave por segunda vez. Pero con la aparición de las variantes y todo, ya, pues no. Y eso es lo que estamos, ¿no? ¿Qué vacuna tiene, Doc? El Sinopharm, David. Sinopharm tengo. Ahora, ¿cuál es la mejor vacuna hasta ahorita que hemos visto? Es el Pfizer, pues, ¿no? Es el que mejor respuesta tenemos, ¿no? El Sinopharm te puede doler la cabeza, es un lío, hasta fiebre te da, ¿no? Entonces, lo que habían puesto es la que ponían, ¿no? Es todo el Sinopharm en el Perú, ¿no? El Sinopharm, que es virus atenuado. Virus atenuado. ¿Qué es un virus atenuado? Es un virus que ha perdido o sea, es el mismo virus con todas sus características, pero noblecito, no te hago daño, ¿no? Algo así, pues les han hecho el que pierda su capacidad infectante, pero con todas las características. Entonces te ponen una cantidad y eso, ¿no? Y cuando te ponen la segunda vez, tu respuesta es mucho mejor, ¿no? Y muy a pesar de eso, el hecho de que, por ejemplo, yo me dose con inmunoglobulinas, el 12 de inmunoglobulina no está contemplado por la OMS hacer el dosaje, digamos, de inmunoglobulinas, ¿no? Porque también tenemos una respuesta celular. Y la respuesta celular es por la que está dada por esto, ¿no? Entonces vamos a encontrar CD8 efectores y vamos a encontrar CD8 memorias también, CD8 efectores, CD4 efectores, CD4 memorias, CD8 memorias. Entonces, la idea es que, ya resumiendo todo, el linfocito T virgen llega a la célula dendrítica y comienza a tener la proliferación clonal y nos vemos acá. Los efectores. ¿Cuál es el lío? ¿Dónde actúan los efectores? En el lugar de la lesión. ¿Y para qué actúan los efectores? Para estimular la activación del macrófago, ¿no? En el lugar de la lesión. Por eso, en el lugar de la infección para erradicación del microorganismo. A veces alguna vez he hecho una pregunta, los linfocitos T helper efectores fagocitan juntos con el macrófago a la bacteria, ¿verdadero o falso, no? Fagocitan. Y si es falso, pues saber que he puesto falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no fagocitan, ellos no fagocitan. No tienen fagocitores, ¿no? Los CD8 y otros también, los CD8 fagocitan, no fagocitan los CD8. Entonces, función de las células T efectoras, ¿no? T helper 1, T helper 17, citotóxicos. Vamos a ver, miren. Fagocitosis con la ingesta. Eso no lo había visto. Células CD4 efectores. Entonces aquí viene, miren, que es lo que hace el macrófago, que le está permitiendo al que el macrófago tenga mayor capacidad de matar a este microorganismo que ha fagocitado. Entonces T helper 17, que es una variedad de CD4 que hemos visto, T helper 1, 2, CD17, T helper 17, que es lo que hace una vez, por eso se le llama el T helper inflamatorio, se le conoce el T helper 17. Y el T helper inflamatorio, ¿cuál es cuando hablamos de inflamación, quién es el que está metido más ahí? Los macrófagos y los neutrófilos. Si aquí le di la posibilidad de T helper 1, aquí le voy a dar a los neutrófilos, ¿no? Incrementa su capacidad de destrucción también, de fagocitosis y destrucción de los microbios. Este T helper, por eso le dice T helper que aparecen en los fenómenos inflamatorios. Y aquí los microbios, mira, el CTL de CD8 que hace y lo reconoce, expone y lo mata. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, entre la activación de un linfocito natural killer con un linfocito TCD8? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia en la célula diana? En la activación del CD8 y la activación del natural killer. A ver.
Ahora, para responder eso, tengo que cerrar los ojos y pensar, a ver, célula diana, ¿cómo se activa con los linfocitos? Con célula diana con el killer. O sea, ¿cómo lo va a matar? Y el CD8, ¿cómo lo va a matar? Hay algo en común entre los dos. Algo en común. A ver. ¿Quién está que responde? Todos dicen, a ver. Ajá. ¿Qué pasa con el complejo mayor de histocompatibilidad, Sergio? Profesor, si mal no recuerdo, el CD8 necesita que la célula infectada le presente el antígeno. Y Ajá. él lo que hace es detecta que la célula está infectada y lo mata. Mientras que el ¿Ya? natural killer lo que necesita es el contacto solo del CD8. El M, Exacto. claro, porque está disminuido Ajá. por parte de la Claro, célula. que no le, más bien que no tenga, ¿no? Ese es lo como muy bien, Sergio. Claro. Delegado, súmele su cuarto de punto más a Sergio para que tenga medio punto. Muy buena, Sergio, muy bien razonado, ¿ya? Muy bien razonado. En común, las enzimas sí tienen las enzimas en común, pero no, pero le estoy hablando de aquí, ¿no? Del esto. Muy bien. Delegado, ¿el delegado está vivo o no? Presente, doc. Muy bien, delegado. Entonces a Sergio, aumentale, tenía un cuarto de punto, y ya con esto complétale el Medio medio puntero. punto. ¿Ya? No para el tercero, para el segundo todo. Para el tercero ya son otras preguntas. No, para el tercero medio punto ya tiene que ser una buena explicación. Mira, y las células T efectoras, qué bonito. Este TGL-1 que se va al efector, ¿no? Y secreta interferón gamma, ¿para qué? Para mejorar la actividad de los macrófagos, ¿no? Que hemos dicho, el TGL-2 secreta IL-4 y IL-5, IL-3, a quien estimulan los eosinófilos, ¿no? Entonces, contra defensa contra los helmintos. El T-helper 17, les dije, por eso se le llama T-helper inflamatorio. Entonces, activa a los neutrófilos, ¿no? Activa a los neutrófilos. El T-helper folicular, este es parecido al T-helper 2. El T-helper folicular es la que dice que activa, que está el IL-4 metido, activa a las células B para la producción de anticuerpos. Activa a las células B ¿para qué? Para que se activen, ¿no? Las células B al activarse se vuelven unas células de memoria y la otra son las células B efectoras. Las células B efectoras son las células plasmáticas que generan anticuerpos. El interferón gamma secretado, ¿qué es lo que hace? Activa los macrófagos, ya lo hemos dicho, ¿no? Que, bueno, interferón gamma promueve la diferenciación de las células CD4 en su conjunto del TGLPR1 e inhibe el desarrollo de TGLPR2 y TGLPR17. En cristiano, ¿qué significa? Que esto, o sea, en cristiano, cuando yo digo en cristiano, ¿qué significa, chicos? En la forma más sencilla para poder hablar y entendernos, por si acaso, no se me vayan ahorita a echarme todos. Cuando digo en cristiano, ¿qué significa? Que este TGLPR1, cuando es bañado por por este interferón gamma, porque por una como una selección autocrina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir que se expresen digamos, moléculas que también quieren formarse TGLPR2, TGLPR17. El interferón gamma estimula la expresión de varias proteínas diferentes que contribuyen a mejor presentación del antígeno. Ya, pues esto, ¿no? Entonces a la célula y la activación de las células T. El interferón actúa sobre las células B para promover el cambio a cierta subclase de inmunoglobulinas. Y esto sí es cierto, ¿no? Pero, digamos, esto es en todo el mundo de cosas. Secretado por linfocito T. Aquí la que les decía. Aquí está metido el CD40 y CD40L. Y esta es la que nosotros, digamos, si bien es cierto que no hay una segunda señal, con el TGL efector, no hay una segunda señal,
pero necesita esta interacción, ¿no? Eso es lo que nos ha dejado del rezago el anterior. En el anterior era CD40, CD40L y expresión del CD28, ¿no? Entonces aquí CD40, CD40L. Y la secreción de interferón gamma por el CD4 y hace que se fagocite acá. Función de los T-helper2. T-helper2, miren, aquí es la que les decía, mira, el T-helper2 también lo conocen como T-helper, también es semejante al T-helper folicular, por eso T-helper folicular estimula la producción de los linfocitos B para su ¿qué? Entonces, ¿de qué dice? Para diferenciación de algunos tipos de moléculas de inmunoglobulina, ¿no? Principalmente la inmunoglobulina E. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actúa contra los helmintos. Por eso es que este linfocito T-helper folicular activa este linfocito B para que se convierta en células plasmáticas. Estas células plasmáticas generen una variedad de inmunoglobulinas, pero específicamente contra estos helmintos. Y estos son las inmunoglobulinas E. Y estas inmunoglobulinas E van hacia el mastocito para facilitar su degranulación, o sea, sensibilizan al mastocito. Estas IL-4 y IL-13 también dice una activación alternativa del macrófago para la reparación tisular. Es el que saben que el macrófago fagocita a todas las células muertas. Y aquí el linfocito de Helper 2 activa el eosinófilo para cumplir su rol en cuanto al helminto, ¿no? Activa el eosinófilo para un tipo de helminto definido. Entonces ya tenemos dos, la degranulación y la activación del eosinófilo. Entonces, aquí secreción intestinal de moco y peristaltismo. Entonces, también tiene un componente. Por eso que la parasitosis puede producir diarreas y diarreas crónicas, ¿no? Diarreas crónicas. Activación del linfocito T citotóxico. Ya les he dicho, ¿no? Esto ya para qué repetirlo, que hace la perforina, genera sustancias citotóxicas, induce a la expresión hacia la apoptosis y se muere la célula atacada. Eso es todo. Este es un linfocito que pelea contra todos. Entonces vamos a escuchar a sus compañeros. Creo que hay 2 exposiciones hoy día y con eso nos ponemos al día en todo. Descansamos unos 10 minutos y su compañero, o 5 minutos para escucharlos. Y su compañero, por favor, ¿quiénes están a cargo hoy día de la exposición? Hay 2 exposiciones hoy día, ¿no? Solo es uno. ¿Quién es? Porque había 2, estaban programadas la anterior el viernes y hoy día lunes. ¿Qué pasó? Solo hay una. ¿Quién va a exponer? ¿Quién va a exponer hoy? Esteban, no quiere abrir su micro, creo. Esteban. ¿Qué dice Esteban? Ya, Esteban. Entonces anda preparando en 5 minutos. Pensaba que ibas a hacer 2. Ya, tú ibas a hacer el segundo. No, pues ahí, el primero. Listo, ya. Entonces hoy día vamos a escucharlo a Esteban y a su compañero, no sé a quién le toca, lo escucharemos el miércoles, pues. ¿Ya? Entonces vamos, Esteban, te esperamos son 5:36, 5:40 empezamos. Descansamos y Esteban que se vaya preparando.